Finalmente, en este último video, vamos a ver un poco las características de los antibióticos. Tenemos al grupo de antibióticos de betalactámicos que está constituido por las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos y los inhibidores de las betalactamasas. Es sin duda el grupo de antibióticos más amplio que tenemos, más potente en su acción bactericida, de mayor espectro y con un amplio nivel terapéutico, tienen pocos efectos colaterales. Entonces son los mejores antibióticos de los que disponemos. En la mayoría no genera tanta selección de resistencia antimicrobiana, por lo tanto cuando los betalactámicos sean los antibióticos, o sea, de indicación de elección, debemos usarlos como tal. Son en general bactericidas frente a la mayoría de las especies, inhiben la síntesis de la pared celular, se unen a las proteínas ligadoras de penicilina y su actividad antibacteriana está determinada justamente por su afinidad por estas penicilinas ligadoras de proteínas. El mecanismo de acción de resistencia más frecuente es la producción de betalactamasas, que como dije, va desde la penicilinasa que afecta a la penicilina hasta las carbapenemasas que afectan a todos los betalactámicos. ¿Sí? Otra manera de diferenciar estas enzimas betalactamasas son que algunas son cromosómicas y estas en general no responden, no son inhibidas por los inhibidores de betalactamasas, en cambio las plasmídicas sí son inhibidas por los IBL, los inhibidores de betalactamasas que vamos a detallar más adelante. Hay algunos mecanismos de acción que son cambios de las proteínas ligadoras de penicilina. Disminuye su afinidad, entonces disminuye la acción de los betalactámicos. Estos son los casos de los neumococos resistentes a penicilina y del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En estos casos, el agregado de un inhibidor de betalactamasas no tiene ningún sentido, dado que el mecanismo de resistencia no es la producción de betalactamasas. Bien, dentro de las características farmacéuticas, la absorción oral es bastante mala, la vida media es muy corta y esto es una de las principales desventajas de los betalactámicos porque implica que el intervalo de administración es corto, son muchas dosis diarias. En general tienen excreción renal, como dije antes, tienen un excelente margen terapéutico y tienen una muy buena penetración en líquido cefalorraquídeo con meninges inflamadas. El principal efecto secundario es la alergia, ¿sí? Hasta un 10% de los pacientes la pueden presentar. Es muy importante cuando un paciente nos refiera al antecedente de alergia a la penicilina, dejarlo constatado y desglosado en la historia clínica. Desglosado en el sentido si se trata de una alergia mayor o de una alergia menor, porque una alergia mayor nos impide el uso de cualquier antibiótico betalactámico, es decir, una de las principales elecciones antibióticas en las infecciones graves. Esto de desglosar el antecedente de alergia a la penicilina en la historia clínica hace al uso racional de antibióticos, ya que cuando los pacientes son mal rotulados de alérgicos a la penicilina y se usan otro tipo de antibióticos, la evolución de los pacientes es peor. En los pacientes con cuadros infecciosos que no usan los betalactámicos cuando están realmente indicados evolucionan peor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer una desensibilización a la penicilina. Sin embargo, esto solo lo utilizamos, por ejemplo, en un caso de una embarazada infectada con sífilis que debe recibir tratamiento como penicilina ya que no tiene alternativa y es una infección leve que espera que uno lleve a cabo todo este proceso de desensibilización. Esto sería impensable en un caso de una meningitis donde en menos de una hora ya tiene que estar recibiendo el antibiótico. Bien, vamos a hablar específicamente de las penicilinas. Son antibióticos con un espectro antimicrobiano estrecho, solo cocos gram positivos,
¿sí? Excepto el neumno resistente a penicilina, el Staphylococcus aureus y el enterococo. Los Staphylococcus aureus todos tienen penicilinasa, ya prácticamente es una resistencia natural. Los cocos gram negativos, la Neisseria gonorrea también produce penicilinasa, entonces una limitación para el tratamiento con penicilina. No son activas frente a los bacilos gram negativos porque tienen una elevada pared celular ancha y no la pueden penetrar. Las penicilinas tienen actividad contra la mayoría de los anaerobios también. Bien, se clasifican en penicilina G, penicilinas antiestafilocóxicas y penicilinas de amplio espectro. Vamos a ver algunos ejemplos. Las penicilinas G tenemos acuosa, la benzatínica y la penicilina B, que es la oral. La penicilina G acuosa se da por vía endovenosa. En cada 4 horas una infusión continua, tiene vida media corta, alcanza niveles plasmáticos rápidos y elevados, suele tener sobrecarga de sodio y está indicada como tratamiento dirigido de infecciones graves como endocarditis bacteriana y sífilis, neurosífilis. La penicilina G benzatínica se coloca intramuscular, tiene niveles bajos y prolongados en el plasma y solo tiene 3 indicaciones: tratamiento de la sífilis, tratamiento de la faringitis estreptocóxica y profilaxis de la celulitis recurrente. Profilaxis, no tratamiento de celulitis, ¿sí? Son las únicas indicaciones de la penicilina G benzatínica justamente porque alcanza niveles plasmáticos bajos. No sirve para tratar una infección con alta carga bacteriana. La penicilina oral sirve para infecciones leves del tracto respiratorio superior y algunas infecciones de piel y partes blandas no complicadas. Se usa más en pediatría. Dentro de las penicilinas antiestafilocóxicas, la cloxacilina es la penicilina de elección para las infecciones graves por aureus meticilino sensible. Sin embargo, en Argentina no la tenemos disponible y esta indicación es reemplazada por una cefalosporina de primera elección. Sin embargo, lo que hay que saber es que la cloxacilina en aureus meticilino sensible es el tratamiento de elección. Solo se dispone por vía endovenosa. Las penicilinas de amplio espectro, se refiere a la amoxicilina y a la ampicilina, no tienen actividad frente al Staphylococcus aureus por su producción de penicilinasa, pero sí, como tienen mayor afinidad por las PVP y mayor capacidad de penetración, son activas frente a los bacilos gram negativos. Lo que pasa es que estos bacilos producen beta-lactamasas y las destruyen, no permiten ejercer su actividad. Bien, las indicaciones habitualmente son infecciones del tracto respiratorio superior, sinusitis, otitis, bronquitis, las profilaxis de endocarditis, los tratamientos de endocarditis, en general en combinación con otros antibióticos, y la meningitis por listeria, monocitógenes, que es habitual en los pacientes mayores de 50 años. Las penicilinas de tercera y cuarta generación, la que más conocemos es la piperacilina, nosotros solamente la tenemos disponible, unida a un inhibidor de beta-lactamasa como es la piperacilina tazobactam. Pero la piperacilina solita tiene actividad contra una pseudomona. O sea, tiene mayor espectro que ampicilina y amoxicilina, pero no menor actividad frente a una Escherichia coli. Incluso es, ampicilina es más activa que piperacilina frente a Escherichia coli, ¿sí? Esto es un claro ejemplo de que mayor espectro no significa mayor potencia antibiótica. La piperacilina es estable frente a algunas beta-lactamasas y esto también amplía su espectro. Dentro de los inhibidores de beta-lactamasas, donde tenemos principalmente al clavulánico y al tazonam como los más, al tazobactam como los más utilizados, son una estructura similar al anillo beta-lactámico que se une a la enzima beta-lactamasa, eliminándola y devolviendo al antibiótico beta-lactámico su propia acción. En general, el clavulánico no tiene mucha actividad, el que más tiene es el sulbactam frente a Cinetobacter, pero no tiene actividad antibiótica per se, sino que anulan la beta-lactamasa y permiten que el antibiótico, anulan en forma de inhibidor suicida y permiten que el antibiótico recupere su acción antimicrobiana. Entonces, se recupera la acción de la amoxicilina frente al Staphylococcus aureus, las enterobacterias y el Haemophilus influenza.
Pero frente a algunas beta-lactamasas cromosómicas que están habitualmente en los bacilos gram negativos de origen nosocomial, no son capaces de inhibir ese tipo de beta-lactamasas. Bien, entonces, actúa amoxicilina clavulánico frente al aureus, excepto que, frente al aureus meticilino sensible, como en la comunidad está aumentando el aureus meticilino resistente, esta indicación se relativiza bastante. En neumococo no hace falta el agregado de inhibidor de la beta-lactamasa, dado que el mecanismo de resistencia no es producción de beta-lactamasa. Sí, en los casos de Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y también tiene actividad frente a anaerobios. Bien, sus efectos colaterales son bajos, pero se usa tanto que empiezan a tener entidad y en general hay que vigilar la hepatotoxicidad, sobre todo en personas mayores y en uso prolongado. La piperacilina tazobactam, otro inhibidor de la beta-lactamasa, que tiene actividad intrínseca frente a Enterococcus fecalis. También esta sí es activa frente a las beta-lactamasas cromosómicas, entonces de los bacilos gram negativos nosocomiales que les comentaba, va a ser activa frente a Pseudomonas y Enterobacter. Es muy activo frente a beta-lactamasas de enterobacterias de cocos gram positivos. En definitiva, tiene una cobertura de muy amplio espectro. En general se indica para infecciones asociadas al cuidado de la salud, intraabdominales, sepsis, neumonía, infección de sitio quirúrgico y neutropenia febril. Entonces, ¿en qué es en qué es diferente que aporta respecto a amoxicilina clavulánico? La cobertura de bacilos gram negativos nosocomiales con estas beta-lactamasas cromosómicas como Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter. ¿En qué es similar? En la cobertura de coli, de anaerobios y de cocos gram positivos como Enterococcus fecalis. En definitiva, cuando no está asociado al sistema de salud, piperacilina tazobactam no ofrece grandes ventajas frente a amoxicilina clavulánico. Asociado al sistema de salud no es necesariamente internado, sino también puede ser centros de cuidados crónicos, centros de diálisis. Bien, las cefalosporinas tenemos de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Las de primera generación tienen principalmente actividad frente a cocos positivos y penetran muy poco el sistema nervioso central. Básicamente sus indicaciones son la bacteremia por aureus. En Argentina es el tratamiento de elección de aureus meticilino sensible, infecciones graves, y la profilaxis quirúrgica. Las de segunda generación disminuye un poco la cobertura de cocos gram positivos, aumenta la de bacilos gram negativos y mejora la penetración del sistema nervioso central. Las infecciones de piel y partes blandas no graves, porque el aureus meti-R ha limitado el uso de las cefalosporinas o de todos los beta-lactámicos en infecciones de piel y partes blandas. Las infecciones respiratorias, agudización de POC, ¿sí? Y en infecciones abdominales cefoxitina, pero la verdad que en Argentina no se utiliza mucho porque en una sola droga tiene la cobertura incluso de anaerobios. La tercera generación tenemos cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima. Nosotros cefotaxima prácticamente no usamos, ceftriaxona y ceftazidima. Mejora mucho más la cobertura frente a bacilos gram negativos y mejora mucho más la penetración al sistema nervioso central. Ceftazidima incluso tiene cobertura frente a pseudomonas. De cuarta generación tenemos el cefepime, que también tiene excelente penetración al sistema nervioso central como las de tercera, también tiene actividad frente a pseudomonas como ceftazidima y además recupera o cubre bien los cocos gram positivos. Las indicaciones son infecciones respiratorias, infecciones de transmisión sexual, infecciones del sistema nervioso central, infecciones por pseudomonas y neutropenia febril. Neutropenia febril, solo el cefepime, ceftazidima ya se dejó bastante de lado en estas últimas guías por algunas cuestiones de resistencia también.
Bien, entonces, a medida que aumenta la generación, en resumen, mejora la cobertura frente a bacilos gram negativos, disminuye la de cocos gram positivos, que recién se recupera en las de cuarta generación, mejora la penetración meningia, aumenta la estabilidad frente a las beta-lactamasas y aumenta la vida media, tienen vida media más prolongada. Las de primera elección entonces son principalmente antiestafilocóxicas. Las de segunda tenemos la cefuxitina con actividad antianaeróbica. Tienen muy buena actividad frente a neumococos, ceftriaxona y cefepime y tienen actividad frente a pseudomonas, la ceftazidima y el cefepime. Pero ceftazidima no se usa en pacientes neutropénicos febriles a pesar de su actividad antipseudomona. Los monobactámicos, el elastronam, lo usamos muy poquito porque tenemos poca disponibilidad. Hay que saber que actúa exclusivamente frente a bacilos gram negativos y que tiene reacciones alérgicas cruzadas muy raras con las penicilinas. Entonces es una opción en infecciones graves por bacilos gram negativos en pacientes alérgicos a la penicilina y se utiliza mucho para cobertura de microorganismos multiresistentes. Vamos a los carbapenémicos, tenemos el ertapenem, el imipenem y el meropenem. El ertapenem, ¿sí?, es un antibiótico que tiene algunas ventajas, no en la cobertura, porque no tiene cobertura frente a enterococo, Aurus metier, pseudomonas ni bacillus, pero sí frente a las enterobacterias productoras de beta-lactamasas. Y tiene otra ventaja, que esta alta unión a proteínas le permite dar una dosis diaria, ¿sí?, de 1 gramo al día, y se puede administrar por vía intramuscular. Entonces nos permite en algunas infecciones resistentes poder externar a los pacientes, que no siempre tienen que ser tratamientos endovenosos. Bien, el imipenem, que va unido a la cilastatina. La cilastatina es una enzima que inhibe la destrucción del imipenem a nivel del túbulo renal y le prolonga la vida media. La desventaja de la cilastatina es que puede causar convulsiones. El meropenem no tiene la unión a cilastatina y en ese sentido es un poquito mejor para utilizar, sobre todo en infecciones del sistema nervioso central. Muy amplio espectro, estable frente a todas las cepas productoras de BLE, de elección en infecciones graves por beta-lactamasas. No son activos frente a Aurus metier ni Enterococcus faecium, que en general no son sensibles a los beta-lactámicos. Y la otra resistencia ya adquirida la tienen con los bacilos gram negativos no fermentadores como Acinetobacter, Stenotrofomonas, Aeromonas, que pueden presentar resistencia. Los mecanismos de resistencia son las beta-lactamasas, en este caso carbapenemasas. También puede haber porinas y bombas de expulsión, porinas que se cierran y no permiten que el antibiótico penetre para alcanzar las PBP y ejercer su acción. Pasamos a otra familia, dejamos los beta-lactámicos y pasamos a los macrólidos. Sin duda los beta-lactámicos es la familia más extensa de antibióticos. Los macrólidos inhiben la síntesis proteica. En general son tiempo dependientes, suelen ser bacteriostáticos, tienen absorción errática, la vida media es variable, los más nuevos son de vida media más prolongada y tienen muy buena penetración en tejidos, ¿sí?, óseo, pulmonar, macrófagos, leucocitos. Y la buena penetración intracelular justifica un poco su mecanismo de acción. Tienen algunas interacciones a nivel hepático y el espectro condiciona un poco las indicaciones. En los gram positivos la resistencia es variable, lo cual limita un poco su uso. Tienen actividad frente a estreptococos y estafilococos. Esto los hace tratamiento alternativo en infecciones respiratorias altas y en infecciones de piel y partes blandas. En realidad en infecciones de piel y partes blandas pasaron de ser alternativo a ser de elección justamente por la cobertura frente a Aurus meticilino resistente en la comunidad. En los gram negativos prácticamente no tienen cobertura porque no tienen cobertura frente a enterobacterias. Sin embargo, sí actúan sobre Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Neisseria y Campylobacter y Helicobacter. O sea que pueden ser indicados en infecciones de transmisión sexual o en la erradicación del Helicobacter pylori en las úlceras gástricas. Esto realmente disparó el consumo de macrólidos desde que, digamos, se descubrió el tratamiento del Helicobacter pylori como agente original de las úlceras gástricas.
En las bacterias especiales o que llamamos bacterias atípicas, aquí los macrólidos constituyen un tratamiento de primera elección. Micoplasma, clamidias, rickettsias, uraplasma, micobacterias también. Entonces, infecciones de transmisión sexual, neumonía atípica, lo comentamos que aquí eran los tratamientos antibióticos de elección, la tos convulsa o el tratamiento combinado de micobacterias. Los efectos secundarios en general son gastrointestinales, son bastante mal tolerados. Y otro efecto colateral importante y cada vez más estudiado es el alargamiento del intervalo QT e inducción de arritmias graves, ¿sí? Entonces, en pacientes donde vamos a hacer un tratamiento, un paciente con una neumonía que descompensó una insuficiencia cardíaca, antes de hacer una indicación de macrólidos, midámosle en un electro el QT. Digamos un efecto infrecuente pero grave. Bien, pasamos a las quinolonas, que son de amplio espectro, que en general son bactericidas, que tienen actividad intracelular y en general buena tolerancia. El mecanismo de acción es complejo. En general actúan sobre la DNA girasa en los bacilos gram negativos y la topoisomerasa en los cocos gram positivos. Aquí tenemos las quinolonas. Ciprofloxacina es de elección como droga antiseudomona dentro del grupo de las quinolonas, y levofloxacina y moxifloxacina son las llamadas quinolonas respiratorias porque tienen cobertura frente a cocos gram positivos, que ciprofloxacina casi no tiene, frente a bacterias atípicas, las que no tienen pared, que ciprofloxacina tampoco tiene, y muy buena penetración en el pulmón. Por eso, levofloxacina y moxifloxacina son consideradas quinolonas respiratorias, dejando la ciprofloxacina como, digamos, de elección frente a bacilos gram negativos, incluso por su actividad contra las pseudomonas. Actualmente, y por una cuestión de resistencia, el tratamiento empírico de las quinolonas es muy reducido. En general, solo la infección respiratoria causada por gérmenes atípicos, ¿sí? Junto con los macrólidos. Sí lo vamos a utilizar en indicaciones específicas, o sea, en indicaciones dirigidas cuando ya conocemos la sensibilidad. Esto es lo que hace al uso racional de antibióticos y que disminuya la emergencia de resistencia a quinolonas. Son antibióticos tan fáciles de usar porque son en general una vez por día que se usan mucho más de lo que se debieran utilizar, generando resistencia, pero también muchas veces dándoles a pacientes un tratamiento no efectivo, porque ya hay existencia de resistencia a quinolonas en cocos positivos y enterobacterias. Bien, los mecanismos de resistencia han ido aumentando frente a quinolonas, y las estrategias para limitar esta progresión es administrarla de manera racional, solo en las indicaciones específicas, o sea, dirigidas, administrar una dosis adecuada, altas en general. Es preferible dar tratamientos con dosis alta y más cortos, conocer los patrones de resistencia y monitorearlos, y evitar la aparición de resistencias antimicrobianas es una responsabilidad de todos. Bien, respecto a los efectos secundarios, los más frecuentes tenemos digestivos y en sistema nervioso central. Cada vez hay más reportes sobre la aparición de efectos colaterales sobre las fluorquinolonas que limitan aún más el uso a indicaciones específicas, ¿sí? En este caso es de la ruptura de tendones, efectos graves a nivel de sistema nervioso periférico, también a nivel de sistema nervioso central, salud mental, roturas de aneurisma de aorta, otra rotura de aneurisma de aorta, ¿sí? Múltiples efectos que hacen que hay que usarlas con cuidado. Respecto a cotrimoxazol, que es la unión de dos antibióticos, trimetroprima y sulfametoxazol, son dos antibióticos bacteriostáticos que actúan en la formación del ácido fólico, o sea, del metabolismo de la bacteria, ¿sí? Y se unen y siguen manteniendo una actividad bacteriostática,
Tienen un amplio espectro, no solo en bacterias, sino también parásitos, nocardia, bacterias no habituales. Y como efectos colaterales tienen bastante hipersensibilidad, depresiones medulares y el kernípteros cuando se administra en el tercer trimestre del embarazo. Las indicaciones son la toxoplasmosis y embarazo, no en el tercer trimestre, neumonía por Pneumocystis jirovecii, infecciones por nocardia, infecciones de piel y partes blandas no complicadas, osteoarticulares e infecciones urinarias. También pueden ser útiles para las profilaxis en pacientes inmunocomprometidos. Bien, respecto de las tetraciclinas, las más utilizadas son doxiciclina y minociclina, son bacteriostáticas, inhiben la síntesis proteica y tienen algunos efectos colaterales, sobre todo el lupus-like, hay que utilizar protección solar para evitar manchas en la piel. Tienen cobertura frente a microorganismos atípicos. En general, los Bacillus gram negativos suelen ser resistentes, pero suelen tener actividad frente a Stenotrophomonas y a Acinetobacter. Bien, no hay que utilizar en embarazadas ni en menores de 8 años y hay que evitar en pacientes con insuficiencia renal avanzada, ¿sí? En los menores de 8 años se deposita en el esmalte dental y en los huesos, causando manchas dentales permanentes e hipoplasia. Dentro de los nuevos antibióticos, esta es una nueva familia, las glicilciclinas, está la tigeciclina, pero no deja de ser un derivado semisintético de la aminociclina que acabamos de ver. Tiene mayor afinidad y es menos resistente a los mecanismos de resistencia de las bacterias. Su utilización es solo por vía endovenosa, tiene un muy amplio espectro, ya que actúa frente a cocos gram positivos, bacilos gram negativos, tiene cobertura frente a anaerobios, microorganismos atípicos y bacterias multiresistentes como Aureus meticilino resistente, el neumococo resistente a penicilina y enterococo resistente a vancomicina, beta-lactamasas, Acinetobacter, pero no tiene actividad contra pseudomonas ni algunas familias de los proteus y las providencias. Las indicaciones son infecciones de piel y partes blandas, infecciones abdominales complicadas y se está evaluando aún en indicaciones como neumonías y osteomielitis. La utilizamos mucho en neumonía por Acinetobacter y en osteomielitis por microorganismos resistentes, pero no es una indicación actualmente aprobada. Bien, respecto de la clindamicina, también inhibe la síntesis proteica, se considera que tiene una acción antitoxina, justamente porque la toxina es una proteína, entonces se utiliza en los shock tóxicos. Tiene buena absorción oral, buena penetración, tiene una cobertura exclusiva de gram positivos, ya sea aerobios y anaerobios, no cubre gram negativos y se utiliza en infección de piel y partes blandas, en infecciones óseas y en infecciones odontógenas, en estas odontógenas como alternativa en alérgicos a la penicilina. Los efectos colaterales son poco frecuentes, si bien el más importante es la diarrea. Si bien cualquier antibiótico puede causar diarrea por Clostridioides difficile, la clindamicina es la que más lo ocasiona, ¿sí? La diarrea por Clostridioides difficile puede ser tan grave como dar megacolon tóxico, hilio y muerte. Es por sobrecrecimiento de esta bacteria. En general se solicita una toxina en heces para su diagnóstico y el tratamiento es vancomicina bioral o metronidazol agregado, ¿sí? Tiene como producción de esporas, hay que tener precauciones de contacto estrictas y especiales porque la espora no la mata el alcohol, entonces en estos casos no queda otra solución que lavar las manos con agua para que el arrastre se elimine las esporas que quedan mucho en el medio y son ampliamente, se diseminan ampliamente y son muy contagiosas. El metronidazol provoca la destrucción del DNA de la bacteria. En general es un anaerobicida y antiprotozoario.
tiene algunos efectos adversos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, y este antibiótico tiene efecto antabús, por lo cual no se debe ingerir junto con alcohol. Respecto de las rifampicinas, que bueno, en la clase la vimos solo como profilaxis para las meningitis, también se utiliza como tratamiento de la tuberculosis, son las principales indicaciones. Lo que hay que tener en cuenta son la gran cantidad de interacciones farmacológicas que tiene y que jamás debe ser usada en monoterapia como tratamiento, sí como profilaxis, pero nunca como tratamiento, porque rápidamente emerge la resistencia a la rifampicina. Respecto de los aminoglucósidos, son antibióticos que exclusivamente tienen actividad frente a bacilos gram negativos, no existen por vía oral, se utilizan endovenosos o intramusculares, ya vimos que eran concentración dependiente. Se utilizan en sinergia para los gram positivos, pero solo actúan frente a gram negativos. Tienen la nefrotoxicidad y la ototoxicidad, por lo cual deben medirse niveles plasmáticos de la droga para evitar estos daños. Las indicaciones son endocarditis bacterianas, infecciones por microorganismos multiresistentes, en infecciones urinarias o infecciones abdominales, principalmente. Dentro de los glicopéptidos tenemos a vancomicina y teicoplanina, que son antibióticos exclusivamente de espectro para cocos gram positivos resistentes, porque en los sensibles no hay que usarlos porque no tienen buena actividad. Los efectos colaterales, sobre todo de vancomicina, son nefrotoxicidad. La vancomicina suele dar el síndrome del hombre rojo cuando se utiliza, cuando se administra en forma rápida, y hay mecanismos de resistencia a vancomicina, para los cuales, digamos, para los cocos gram positivos resistentes a vancomicina, tenemos como opción el linezolid, que es también una familia nueva de antibióticos, las oxazolidinonas, inhibe la síntesis proteica, es un antibiótico bacteriostático, con muy buena absorción oral, es una de sus principales ventajas, y con muy buena penetración a los tejidos. Por lo tanto, el linezolid se utiliza en infecciones de piel y partes blandas, osteoarticulares, infecciones protésicas, neumonías por aureus metier, pero queda relegado al tratamiento de cocos positivos resistentes a vancomicina. Suele dar mielotoxicidad, anemia y trombocitopenia, sobre todo en tratamientos prolongados. Otro antibiótico contra los cocos gram positivos resistentes es la daptomicina, un lipopéptido cíclico, también una familia nueva que actúa despolarizando la membrana celular. El espectro muy reducido, cocos gram positivos resistentes. Es inhibida por el surfactante, por eso no sirve para las neumonías, es bactericida y la indicación es justamente en infecciones graves por aureus resistente a vancomicina o enterococo resistente a vancomicina. Finalmente, el único de los antibióticos, bueno, hemos hablado algo de la tigecyclina, otro antibiótico para los bacilos gram negativos resistentes es el colistin, que todavía no se sabe muy bien su mecanismo de acción ni sus parámetros PK/PD, pero actúa entre los bacilos gram negativos resistentes y los bacilos no fermentadores. Hay una imagen de antibióticos nuevos en diferentes grados de desarrollo para cubrir a los microorganismos multiresistentes, pero que todavía no están ampliamente disponibles, son muy costosos y todavía no están ampliamente estudiados. Por lo tanto, la mejor medida es la prevención de estos microorganismos multiresistentes utilizando bien los antibióticos y con medidas de control de infecciones, principalmente el lavado de manos. Los dejo con el resto del material para que consulten y bueno, las dudas que tengan serán respondidas. Muchas gracias por su atención y los espero con inquietudes y dudas.